Vamos a trabajar, como pueden ver aquí, Colosenses capítulo 2, los versículos 8 al 10. La semana pasada llegamos al 7, así que vamos a avanzar aquí y continuemos con el capítulo 2. Nos ubicamos en el versículo 3 y 4, que es de la sección anterior, que solo es a manera de recordatorio para que veamos lo que viene en esta sección. En el 3 y 4 decía, en él, o sea, en Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Mencionábamos que Pablo le estaba escribiendo a los colosenses, una iglesia que pues a una buena parte de ellos no los conocía. Pablo no fue fundador, fundó otras iglesias, pero no la de Colosas. Mencionamos en el inicio del estudio que se considera que Epafras, que está mencionado aquí en esta carta, se cree que Epafras conoció al Señor en algún momento y pudo participar en un proceso de discipulado con Pablo cuando él estuvo trabajando en Éfeso. Él estuvo ya alrededor de 3 años y se considera que fue Epafras el que llevó el evangelio a la comunidad de Colosas. Hay otros conocidos ahí dentro de esa comunidad de Colosas, iglesia, que era precisamente Onésimo y Filemón, ¿verdad? De hecho, se habla de la iglesia en tu casa y se considera que podría ser esta iglesia de los colosenses. Bueno, pero Pablo no la había fundado y no conocía a muchos de ellos. Y ahora, cuando Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma y había viajado nuevamente. Epafras lo fue a visitar a Roma y al parecer ahí le contó algunas situaciones que empezaban a presentarse en la iglesia de Colosas. Era una iglesia que estaba bien establecida. Ya vimos que Pablo les resalta el hecho de que han estado firmes, pero parece que empezaban a meterse algunas enseñanzas no, no correctas y Epafras le fue a contar y entonces Pablo escribe esta carta para trabajar este tema con los colosenses. Ahora, aquí él está diciendo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Parte de lo que estaba pasando en la iglesia era que algunas personas estaban enseñando cosas como quien dice, hay que buscar algo más profundo en el conocimiento de las cosas espirituales. Y Jesús les dice, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y entonces les afirma, por lo tanto, que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Dijimos en la ocasión anterior, ¿qué necesidad hay de buscar el propósito de la vida en fuentes externas si en Cristo está todo aquello que responde a las inquietudes y necesidades del creyente? ¿Por qué escuchar a los falsos maestros si en ellos no está la sabiduría ni el conocimiento de la vida? Anoto, ¿había peligro? Sí, sí, había peligro, peligro de los falsos maestros. Vamos a ver hoy que desde el mismo Señor Jesús ya había hecho la advertencia de esto. Más adelante lo vamos a ver. En la última sesión también recordamos el concepto este que se llama la herejía colosense. Los estudiosos la han sintetizado de esta manera. La herejía colosense es un sincretismo, o sea, una mezcla, ¿verdad? Una mezcla religiosa y de pensamientos que amenazaba a la iglesia primitiva de Colosas. Hemos aclarado que primitivo se refiere a las iglesias del inicio de la cristiandad, no porque fueran salvajes, ¿verdad? Sino del inicio. Este tipo de pensamiento sincrético mezclaba filosofía griega, misticismo oriental, judaísmo y gnosticismo temprano. Se insiste en que es gnosticismo temprano porque el mero gnosticismo florece más o menos hasta por el siglo II. Entonces, estos eran los primeros albores de estas tendencias. Esta enseñanza o este grupo de enseñanzas tendía a restarle valor a Cristo y promovía la adoración de ángeles. Habla ahí de un fuerte ascetismo y ritos legales. La palabra ascetismo es una tendencia que
se vivió, y yo diría que hay gentes que todavía lo practican, aunque no le llaman ese nombre, que creen que con tener una vida con limitaciones sencilla, abstenerse de cualquier tipo de bienestar y placer, es una manera de acercarse a Dios. Entonces, habían ahí enseñanzas de este tipo, ¿verdad? Bueno, así que llegamos de estar en el 3 y 4 y vamos al versículo 8, que es la sección que nos toca esta noche. Dice Pablo, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Aquí establece un buen contraste. Está aquello que va a ser conforme a Cristo y está todo lo demás que no va a ser conforme a Cristo, que es la mayor parte de este versículo. Así que vamos a ir desglosando algunas de estas palabras que vemos acá. Cuando dice miren, el verbo tiene una carga de no solo un ver superficial, sino mirar con atención. Por eso anoto otras ideas. Perciban, disciernan, estén atentos. Ojo, todo lo que está diciendo Pablo, pilas, diríamos en Guatemala. Y aquí, ahí tengo anotado entre paréntesis la expresión para que no sean agarrados en fly. Fíjense que esa palabra, pues alguien me preguntaba si cuando utilizo algunos términos los averiguo, sí, porque tengo que estar al día. No sé si la gente joven conoce esta expresión, pero si la buscan, es un Guatemala, se usa mucho en Guatemala cuando dice me agarraron en fly. Eso quiere decir me tomaron por sorpresa. Eso quiere decir me agarraron en fly. Está relacionado con el béisbol. Por cierto, les cuento, eso se deriva de cuando viene la pelota que alguien batió y el que la debería de agarrar no se fija y se le pasa la pelota, de ahí viene me agarraron en fly. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es precisamente estén atentos de tal manera que no los agarren por sorpresa con estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y les decía que Jesús, imagínense, desde casi el inicio de su ministerio, ya estaba él hablando de este peligro. Allá en Mateo 7, capítulo 15, dijo a su audiencia, esto fue allá en el Sermón del Monte, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿por qué un falso profeta, siendo un lobo, va a venir vestido de oveja? Precisamente porque se infiltra dentro de las congregaciones para hacer su trabajo de falso maestro, pero no va a llegar con la apariencia salvaje, ¿verdad? Sino entra disfrazado de ovejita y poquito a poquito ahí va metiendo sus mentiras. Hablemos un poco de estos falsos profetas o falsos maestros. En la Biblia, un falso maestro es alguien que se presenta como líder espiritual o portavoz de Dios, pero que enseña doctrinas engañosas. En el Nuevo Testamento, el término original para este tipo de personas usa la palabra falso, que es el término pseudo, ¿verdad? Lo que indica que son imitadores, estafadores espirituales o, como vimos en el versículo, lobos con piel de oveja. El objetivo usual de estos falsos maestros es desviar a los creyentes y aprovecharse de ellos. Yo sigo pensando en una iglesia como la nuestra, ¿cómo es posible que pueda meterse la falsa enseñanza? O sea, no digo que no se pueda, solo digo, me pregunto cómo, pero también hay otro montón de congregaciones en donde quizás han ingresado falsos maestros y han metido la falsa enseñanza. Hablemos un poquito más de estos falsos maestros. Hay una serie de características que encontré en una fuente y vamos a ver aquí hay cuatro, se las anoto el título en azul. Presentan un evangelio distorsionado, alteran el mensaje de la salvación, añadiendo o quitando requisitos o negando la deidad, esto quiere decir la divinidad y autoridad de Jesucristo. Una cita que nos dé una idea, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán
encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Por ejemplo, en un sistema religioso donde les digan, sí, hay que creer en Cristo, pero debe de ir acompañado por obras para ganarse la salvación. Esa es una falsa enseñanza. Este tipo de enseñanza está rebajando la obra del Señor en la cruz, porque no hay que hacer nada, Él ya pagó. Bueno, pero esa sería los grupos que enfaticen que hay que hacer obras junto con la fe. Esa es una falsa enseñanza, solo por poner un ejemplo. La otra es que este tipo de maestros son motivados por la avaricia. Utilizan la fe y a los creyentes como un negocio lucrativo. Son explotadores que se enriquecen a costa de la fe de las personas. Segunda de Pedro 2:3 dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con sus palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Bueno, eh, hay ocasiones, por ejemplo, hay algunas personas que se acercan individualmente a miembros de iglesia, los apantallan con su habilidad de hablar, les comentan que están desarrollando algún tipo de ministerio, qué sé yo, establecen una relación con el objetivo después de sacarle plata a los hermanos. Entonces ahí es donde hay algunos que se aprovechan. También han habido líderes que desde el púlpito, ¿verdad? Están sacando. El tema es que lo hacen por avaricia, ¿verdad? Hay un famoso predicador en Estados Unidos, para no hablar de los de Guate, que tiene su jet privado, es un pastor, una iglesia, una que grandototas, ¿verdad? Y tiene su jet privado. Entonces un día se le coló una periodista para decirle que cómo era que un hombre que predica la palabra del Señor viviera con ese nivel de lujo. Le dice, usted tiene un jet privado. Entonces viene el pastor y le contesta, pues le dice, ¿por qué no viaja como las demás personas en aerolíneas comerciales? Y viene el pastor y le dice, yo no voy a viajar donde hay demonios, le dijo, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, él le dijo que en las aerolíneas comerciales hay demonios, que por eso él tenía su propio jet para no viajar con demonios. Entonces, esa ya es una enseñanza falsa. Y obviamente, ¿de dónde está el tema de la avaricia? Pues sí, sí. Imagínense para tener un su jet privado. Ojo, no estoy haciendo ese comentario por fastidiar, pero al inicio, antes de que empezáramos, hablé de un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que es don Emilio Antonio Núñez. Él fue un teólogo muy destacado a nivel guatemalteco y América Latina. Y hago este recuerdo. Precisamente cuando yo empecé a asistir al camino, él llegó a dar una clase, lo que era la escuela dominical de antes, digamos. Y el tema que él fue a presentar fue la teología de la prosperidad. Le estoy hablando del año como 2005 aproximadamente. Y cuando estábamos en el momento de plática e intercambio, pues fue un ambiente de clase, eh, quizá los más patojos aquí no conozcan quién es don Emilio Antonio Núñez. Los que están relacionados al Ceteca y ya son algo mayores, sí, él tuvo mucho prestigio, ¿verdad? Sin embargo, él nos comentaba que a veces algunos hermanos le habían dicho que, pues siendo él como era destacado en el servicio al Señor, pues que debería andar en un su carro así como poco, un poco mejor, ¿verdad? Les contaré que el carro que tenía don Emilio Antonio Núñez ahí en el 2005 era un Nissan Sentra, un carro así promedio, ¿verdad? Y entonces dice don Emilio Antonio Núñez, cuando le dijeron que él como que se merecía, tal vez, no sé, un su BM, un su Volvo, algo así, ¿verdad? Entonces don Emilio dijo, miren hermanos, dijo. A veces me toca ir a predicar a iglesias que son muy sencillas desde el punto de vista financiero. Si yo llegara en un carro de esos que usted me está diciendo que yo debería tener a una iglesia de esas, eh, generaría mucho conflicto en los hermanitos, dijo, ¿verdad? Porque ya se imaginan ir a un pueblito, llegar en un sub BMW así todo nítido, en una comunidad que apenas le puede pagar a un pastor.
Entonces decía don Emilio Antuno Núñez, estoy bien con mi pichirilo. Eso se refiere a su carrito Nissan Sentra. Entonces, él creo que hubiera podido tener un mejor carro, pero adrede vivía un modo de vida que fuera compatible con el ministerio que realizaba. Bueno, solo por mencionar que hay otros que no tienen pena y se descosen. La otra característica de un maestro falso es que tiene un estilo de vida contradictorio. Aunque pueden usar palabras persuasivas, su comportamiento privado o público a veces carece de verdadera santidad, fomentan el libertinaje y la inmoralidad. Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor Jesucristo. Hace muchos años eh, um, le compartimos el Evangelio a un varón y su familia. Empezaron a asistir a los estudios bíblicos familiares que teníamos con mi esposa. Después se incorporaron a nuestra iglesia, era una iglesia pequeña, sencilla. Y luego otro hermano, se los empezó a sonsacar y se los jaló para otra iglesia, una iglesia que estaba muy de moda allá por el obelisco. Ahora ya donde estaba ya no existe, pues, pero se puso de esos momentos que se ponen de moda. Entonces, claro, nosotros pues un poco tristes que era una iglesia chiquita y ellos se habían ido a la otra. Pasó un tiempo. Y este hermano andaba un poco muy desanimado. Y él me decía que cuando hablaba con los líderes de la iglesia y todo el ambiente que se daba, llamémosle espiritual, el día domingo, que luego a veces algunas familias iban a almorzar. Y me dice, mira, hablan unas cosas y se dejan ir unos chistes. Me dijo que es un mundo totalmente diferente a lo que hacen el día domingo en la iglesia. Y hablo esto porque hay falsos maestros que tienen estilos de vida contradictorios. Dicen una cosa, pero viven otra cosa. No quiero que se me haga mucho tiempo, pero quiero ver la hora. Ok. Una de mis trabajadoras hace algunos años se acercó y me dijo que un pastor que era de una iglesia conocida era novio de su vecina de enfrente. Entonces, y ella no era creyente. Luego tenía otra asistente que sí era creyente y entonces me quedé con la inquietud y le dije, mira, ¿es esto cierto? Sí, me dijo, es cierto. Fíjese que un día con esta otra amiga nos metimos debajo de un carro solo para atalayar al pastor cuando iba a visitar a la novia. Él era casado, pues, por cierto, ¿ah? Entonces, y él era el copastor de esta iglesia grande, de esas que estaban de moda hace muchos años, hasta con programa en la televisión y todo. eh, de esas iglesias que pedían dinero y todo lo demás y lo que quieran, pero él llevaba una doble vida, porque era casado y tenía una novia ahí por la zona 3, ¿va? Me decía mi asistente, eso sí, nunca sale a pasear con ella, solo la lleva a ver a la casa, porque era un hombre conocido. Bueno, solo para ponerles este tipo de contextos. El último elemento es que el enfoque de estos falsos maestros es en lo superficial. Tienden a alejar a la gente de las escrituras, promoviendo mitos, fábulas, filosofías humanas. Primero Timoteo 1.4 dice, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios. Hace buen número de años también estuvo de moda un autor que se llamaba Lobsang Rampa. Aparentemente era un nombre así como hindú, pero el tipo era un inglés que se había cambiado el nombre y produjo como 18 libros de temas místicos. Uno de los hermanos con los que empezamos a edificar hace muchos años era asiduo lector de esos libros y en lo que fue madurando mezclaba su cristianismo con tendencias orientales, ¿verdad? Él hablaba de uno de los famosos libros de este autor era El tercer ojo. Dice que es un ojo no interno, no visible, con el que si te creces espiritualmente puedes tener
percepciones más allá. Y me hablaba él del Kundalini, que era una energía que te subía por la espalda y la transmutabas para... y él creciendo en la fe y con eso, y por supuesto tuvimos que irle cercenando todo ese tipo de pensamientos, pero yo no veo esto ahorita aquí en la iglesia, pero no sé cómo estarán las demás iglesias. Bueno, dice el versículo que no debemos de dejarnos tomar el pelo por las filosofías. La filosofía, en este uso que se le da acá, a veces busca responder las preguntas básicas del ser humano. ¿Cuáles son esas preguntas? Mm, que también todos podemos tener. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Lamentablemente, algunos creyentes buscan responder estas preguntas con fuentes externas a la Biblia. Estas preguntas son válidas y se pueden responder, pero en nuestro caso, la respuesta la vamos a buscar dentro de la Biblia, no fuera de la Biblia. La palabra filosofía viene de estos dos términos, filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Así que este término aquí en este versículo se refiere a la filosofía secular, que eleva la sabiduría humana sobre la sabiduría de Dios. Esta filosofía busca amar los pensamientos propios, es una sabiduría secular la que busca y lo hace a costo de disminuir la búsqueda de la sabiduría verdadera, que es la que viene en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra filosofía como una búsqueda de la sabiduría, pero una búsqueda aparte de lo que enseña la palabra de Dios. Esto está tomado del sitio La Biblia Paralela. Dice el versículo que también estas filosofías y vanas sutilezas, la palabra sencillamente quiere decir engaños, ¿verdad? Son engaños que son basados en la tradición del hombre conforme a los principios elementales del mundo. La palabra tradición, según el diccionario de la lengua española, dice es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, ¿verdad? Hecha de generación en generación. También puede significar tradición, doctrina o costumbre conservada en un pueblo por transmisión de los padres. Entonces dice Pablo, cuidado, cuidado con las tradiciones de hombres. Ahora, si usted pregunta, ¿es malo tener tradiciones? Yo anoto acá, no necesariamente. Hice una lista y al final, pues si quieren, platicamos más de algunas tradiciones que hay dentro de la iglesia, nuestra u otras. Por ejemplo, cantata navideña para adultos mayores. En ocasiones se forma un pequeño grupo y se van a visitar a los hermanos de mayor edad que ya les cuesta moverse y les llevan una cantata navideña. Es una tradición que ha habido en Centro Bíblico El Camino. Usted diría, ¿y eso es malo? No, no es malo, al contrario, los viejitos, toco madera, dijo aquel, muy contentos de recibir la visita. Ahora usted me dice, pero mira, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, no vamos a encontrar ningún pasaje que nos hable de esto, pero es una tradición, pero esa no necesariamente es mala, es positiva. Otra tradición que se ha dado a veces es levantar una ofrenda extraordinaria para aguinaldo de misioneros. Pues son bendecidos los misioneros, ¿ah? Ahora hay otras tradiciones interesantes. Dicen, ¿quiénes pueden ministrar la Santa Cena? Solo los ancianos, ¿verdad? Pues depende, así como ustedes saben que a veces tenemos la modalidad de que pasan los ancianos y la reparten a la congregación. Ahorita de momento en el consejo solo hay 4 y el domingo que pasó solo habíamos 2 en la iglesia. Imposible que pudiéramos haber servido una Santa Cena así, pero hay iglesias donde o es anciano o nadie más puede ministrar una Santa Cena. Eso no tiene soporte bíblico, por ejemplo. No hay nada que diga que solo un anciano puede hacerlo. Aquí tengo uno que dice otra tradición, que se vuelven tradiciones. Edad mínima para ser bautizado.
Ahí en la iglesia hay una edad establecida. Hace algunos años se estableció que por lo menos los niños deben de tener al menos 10 años para que den el paso del bautismo. El objetivo es que se espera que tengan la madurez y comprensión adecuada. Ahora alguno me va a decir, "Ah, ¿y eso quiere decir que un niño de 8 años no pudo haber hecho su decisión por Cristo?" Sí, sí, lo pudo haber hecho, por supuesto, ¿verdad? Pero se puso una edad para que por lo menos ya haya un poco más de madurez. ¿Y eso está en la Biblia? No, en la Biblia no hay edad mínima. Es una costumbre que se incorpora a la iglesia, ¿verdad? La mujer no puede usar pantalones cuando sube a la plataforma. Esa es otra tradición. Esa no la tenemos en la iglesia. Pero hay iglesias donde no te puedes ir al frente a cantar si no vas con vestido, ¿verdad? O hay iglesias que si usted tiene como mujer el pelo corto, si no se pone un pañuelo no puede estar en el servicio. Bueno, esas son tradiciones que esas no necesariamente edifican. Y aquí puse una tradición, pero de los tiempos de Jesús, ¿va? El uso de corbán. Corbán quería decir que era un recurso que tenía la persona que decía, esto va a ser corbán, lo voy a dedicar para el Señor. Y Jesús le llamó la atención a los que practicaban eso porque les dijo, ustedes tienen papás que tienen necesidad económica y de sostenimiento y en vez de sostener a sus papás, están diciendo que ese recurso es corbán y que lo van a dedicar para el Señor. Oye, esa tradición no era una tradición edificante, ¿verdad? Estaban descuidando algo más importante que era el cuidado de los papás. Celebrar el Adviento, otra tradición, esa sí la tenemos en la iglesia, esa hace 10 años creo que no la teníamos. Hay uno que otro hermano que le inquieta, ¿verdad? Bueno, pero los últimos años tenemos los 4 domingos de Adviento y todo lo demás. Esa no está en la Biblia, es una tradición. Aquí puse otra tradición, orar antes del sermón y al final del mismo, ¿verdad? Yo me veo tentado a veces de no terminar un sermón orando, pero lo hago por amor a los hermanos, porque hay hermanos que si uno no ora al final del sermón, como que algo no está bien, ¿verdad? Pero no hay nada en la Biblia que diga que así tenga que hacerse, ¿verdad? ¿Quién puede bautizar? ¿Solo los ancianos o solo el pastor? Mm, la Biblia no. En ocasiones ha pasado un papá a bautizar a su hijo, ¿ah? Por supuesto, tienen que ser varones que tienen un buen caminar de fe. Pero bueno, solo para ilustrarles, solo puse una tradición del tiempo de Jesús, que es lo del Corbán. Lo demás lo vivimos actualmente. Pero hay iglesias donde hay tradiciones que, ¿sabe? Como que están a nivel de la palabra de Dios y no, no es así. Bueno, el problema con una tradición es que cuando a pesar de no estar definida o basada en las escrituras, se vuelve autoritativa para la vida de la iglesia, ¿verdad? En nuestra iglesia no es así, pero hay iglesias donde no puede uno pasar al púlpito si no vas con corbata y saco, ¿verdad? O sea, imposible que pases adelante. Ahí esa ya la pusieron a nivel de la Biblia, ¿verdad? Bueno, eso es una tradición no bíblica, ¿verdad? Dice el versículo que hacen muchas de esas cosas y no conforme a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo asunto de fe y conducta se debe basar en las enseñanzas del Señor Jesús contenidas en su palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer como los colosenses es estar listos y estar viendo qué es lo que está sucediendo en la iglesia como iglesia, en las comunidades que se reúnen en línea o en las iglesias de hogares y cuidar que no se estén metiendo falsas enseñanzas. Versículos 9 y 10. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, le dice a los colosenses, están completos en Él, en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Jesús es plena y totalmente Dios. Él no es un ser inferior a Dios, porque Jesús es Dios mismo. Por lo tanto, el que ha creído en Él está completo. Su salvación está garantizada. No necesita hacer nada adicional a lo que Cristo ya proveyó. Y entonces, como dice el pasaje, solo regreso una,
Dice, los creyentes están completos en Él. Cristo es la cabeza de todo el sistema de autoridad que pueda haber en la creación. Él está a la cabeza y en Él es que nosotros descansamos. Así que, ¿por qué Pablo está hablando de estos temas? Porque en su momento, estos que estaban metiendo falsas enseñanzas, por ejemplo, mm, empezaron a enseñar que Cristo no era Dios, que es lo que hemos visto aquí, que Jesucristo es Dios mismo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ok, ¿por qué decían esto? Porque había una corriente que se llamaba dualismo. El dualismo decía, el espíritu es bueno y lo material es malo. Entonces, no es posible que Dios se encarne porque Dios no va a relacionarse con lo material, que lo material es malo. Entonces empezaron a meter enseñanzas variadas en aquellos tiempos. Por ejemplo, algunos decían que Jesús sí estuvo aquí, pero como que flotaba, no tocaba el planeta Tierra porque no se podía relacionar con lo material y enseñaban esas cosas. Por supuesto, no pueden explicar cuando Jesús fue bautizado, obviamente le echaron el agua, ¿verdad? Y cuando comía, etcétera. Pero por otro lado, otros decían que son falsas enseñanzas, que mientras que Jesús estuvo aquí haciendo su ministerio, la parte espiritual entró en el cuerpo físico cuando fue bautizado y se salió cuando fue llevado a la cruz. ¿Me explico? Eran falsas enseñanzas que circulaban por aquellos días. Los prenósticos tenían una su enseñanza de que como Dios era tan bueno siempre dentro de esto del dualismo, Dios no se podía relacionar con el mundo material. Entonces Dios tenía unas emanaciones y entonces como que salía un Dios menor. Y de este Dios menor emanaba a otro Dios menor. Y decían que entonces Jesucristo era una de esas emanaciones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no era ni el Hijo de Dios ni Dios mismo. Por eso Pablo está afirmando todas estas verdades para que los colosenses puedan estar firmes frente a los falsos maestros. Para nosotros hoy día, vamos a ver aquí nomás, aquí está el dualismo y las emanaciones. Para nosotros hoy día, lo que tenemos que estar, por supuesto, es conociendo la palabra, y conociendo la palabra, podemos hacer frente a la falta de enseñanza. Si yo les dijera, hablando con una persona recientemente, me dijo que reprendía a Satanás, cochino inmundo, creo que algo así me hicieron las palabras. Entonces, eso, un diálogo así, casual. La pregunta es, ¿ustedes tienen algún pasaje bíblico que nos autorice para que nosotros reprendamos y regañamos al diablo y sus demonios? Eso no es parte de la enseñanza de la Escritura. Entonces, cosas pequeñas pueden ser, pero tenemos que ir haciendo las correcciones del caso, ¿verdad? Para que no estemos teniendo prácticas y situaciones que no corresponden a la Biblia. Este es solo un ejemplo dentro de muchos. Por hoy vamos a llegar hasta acá.